Gracias, compañero Luis Fernando. Les recuerdo que cuando terminen todas las presentaciones tenemos un espacio para recomendaciones, aportes y comentarios. Tenemos otras presentaciones que es los pueblos indígenas y la OEA. En este bloque va Jaime Arias, el delegado nuestro de la Organización Nacional Indígena de Colombia ante la OEA, quien nos va a hablar sobre las estrategias y recomendaciones para mejorar la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en la OEA. Bienvenido, compañero, y adelante. Muchas gracias, consejera. Bueno, en primer lugar, un saludo muy fraternal a todos los hermanos y hermanas acá presentes de los distintos países que integran este gran territorio del Abya Yala. Igualmente a los representantes de la Secretaría General de la OEA, del Departamento de Derecho Internacional, el doctor Luis Toro, representante de la Cancillería colombiana, del gobierno colombiano, en fin, y los hermanos aquí que nos acompañan. Yo, en primer lugar, quisiera plantear que uno de los aspectos centrales que deben ser transversales en esta discusión y que han sido hasta el momento también uno de los aspectos transversales, pero yo creo que toca profundizarlos, clarificarlos, porque es que a mi modo de ver en ese aspecto, en esa concepción, no nos estamos entendiendo con los estados o con los gobiernos. Y voy a plantear solo tres aspectos que de alguna manera fueron tocados por el secretario general de la OEA, por el vicepresidente, el ministro del Interior en la mañana. Lo primero es la visión de desarrollo. Y en eso realmente preocupa que a lo largo de estas cumbres uno analiza que los jefes de Estado se reúnen para acordar mecanismos para erradicar la pobreza, ¿no? Para lograr el desarrollo de los países, para lograr la igualdad, se habla de la igualdad también, en fin. Pero esos conceptos se están construyendo sin la participación plena y efectiva de los verdaderos actores o a quien va a definir ese desarrollo. Y creo que ahí es importante tener en cuenta que las concepciones de desarrollo, en este caso de los pueblos indígenas, son distintas a las concepciones de desarrollo que en muchos casos los estados están implementando, obviamente obedeciendo básicamente a los intereses de los grandes grupos económicos. Y creo que un caso emblemático que tenemos en este momento de esos conflictos dentro de la relación de los pueblos indígenas y la OEA está pasando con, por ejemplo, cómo un país de gran poder, ya no podemos hablar aquí en América que el gran poder lo tiene solamente Estados Unidos. Hay otros países en Sudamérica, como el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene gran poder, y a uno le preocupa que ante una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de adoptar medidas cautelares para proteger a los pueblos indígenas del Brasil frente a la construcción de una gran represa en Belo Monte, y haya la presión económica de este Estado de no apoyar a la OEA, y eso obliga a la misma Comisión a revertir esa decisión. ¿Por qué? Porque parece que es más importante ese desarrollo económico que la subsistencia o la pervivencia cultural de los pueblos indígenas. Solo coloco este ejemplo a manera por el tiempo, porque hay muchos casos de este tipo. Aquí en Colombia también se habla, por ejemplo, de que hay que contribuir al desarrollo. Hoy se habla de 5 locomotoras y que una minoría no puede ir en contra o oponerse al desarrollo de una gran mayoría, ¿no? Entonces, aquí realmente, si queremos hablar de un diálogo entre los actores sociales y diciendo que los pueblos indígenas en realidad no somos actores sociales, somos gobiernos también, tiene que tener en cuenta esas relaciones, esas distintas visiones de desarrollo. Y de igual manera,
cuando el lema principal de esta cumbre es de la prosperidad también. ¿En qué términos se está planteando la prosperidad? ¿Y qué significa la prosperidad? Y quiero traer a colación pues lo que yo le planteaba en algún encuentro que tuvimos con el actual presidente en la Sierra Nevada. ¿Cómo entendíamos la prosperidad los pueblos indígenas? Porque creo que la prosperidad, tal como la está planteando este gobierno, está hablando del desarrollo económico, de más puertos, de más carreteras, pero no sé si eso en última va a llegar a irradiar mayor equidad en los ingresos o a superar realmente los términos de pobreza de la población colombiana. Pero desde la concepción nuestra como pueblo, la prosperidad, ¿qué es? Convivir con la naturaleza, tener la relación y el respeto con el agua, con el fuego, con el viento, esa relación armónica, eso es lo que es para nosotros prosperidad. Pero si el otro concepto de prosperidad lo que va a implicar es que nos van a romper ese equilibrio, nos van a afectar nuestros sitios sagrados, no podemos hablar que dentro de esa gran concepción vamos a caber los pueblos indígenas como tal. Y creo que eso debe ser también un aspecto de reflexión y debate en este encuentro de líderes indígenas, porque ese es el lema principal que se está planteando en esta cumbre, la prosperidad. Y cuando se habla de la pobreza, ¿en qué términos se mide la pobreza también? ¿Y qué es lo que significa la pobreza? Porque para un pueblo indígena puede ser, para los indicadores que se formulan desde los bancos, desde las grandes oficinas de planeación de los países, la pobreza puede significar que yo no tenga en mi vivienda un piso, ¿cierto? O que no tenga una vivienda, con todos los materiales y la distribución. Pero para mí eso puede ser la mayor riqueza, que yo tenga ese contacto directo con la madre tierra. Por ejemplo, para colocar ese ejemplo ahí muy sencillo. Entonces, dentro de eso, yo creo que aquí hay una discusión profunda y son las visiones con las que estamos mirando el desarrollo, la prosperidad y la pobreza, a propósito de los temas que estamos planteando. Y un aspecto que me llamaba la atención de lo que planteaba el señor secretario general, con respecto, parece que todavía en América no se ha superado esa visión que parecía que había sido superada por las revoluciones que han habido en muchos países democráticas, ¿no? Revoluciones democráticas, en donde se ha incluido el reconocimiento, por ejemplo, de la diversidad étnica y cultural, de la multinacionalidad, de la pluriculturalidad, hasta del buen vivir en algunas constituciones últimamente. Pero parece que todavía subsiste es la visión indigenista, que parecía superada, ¿no? La visión indigenista, donde el indígena pues seguimos siendo el folclore, seguimos siendo muy importantes para los estudios especializados de grandes científicos sociales, con la disculpa pues de los que sean aquí científicos sociales. Es un objeto importante, pero no todavía tenemos la importancia para ser protagonistas en la toma de decisiones, participar plena y efectivamente en las estructuras de los estados, o más aún en la misma estructura de la OEA. Como más adelante voy a ampliar un poco esos temas. Quería, en primer lugar, pues plantear estos aspectos que me parece que son unas reflexiones importantes para que nosotros aquí las podamos desarrollar un poco más. Y a partir de ahí, si ahí no hay una claridad en esos conceptos, yo creo que a raíz de los 6 temas gruesos, vamos a irnos a toda esa locomotora que va impulsando ese desarrollo, que va en contravía a nuestros principios culturales. En segundo lugar, y ya tocando algunos de los temas que me han pedido aportar algunos aspectos, quiero referirme al proceso de la negociación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo he venido participando en representación de la UNID desde el año 2004, creo que como desde la 6ª reunión, ya vamos para la 14ª reunión. Y bueno, aquí lo que uno también encuentra a lo largo de todo eso es demagogia, que decirlo así con claridad. ¿Y por qué digo que demagogia? Porque cada vez que hay un encuentro de presidentes, bien sea en el marco de la Asamblea General,
bien sea en el marco de las cumbres como esta, y seguramente va a salir algún párrafo alusivo en algún foro, los presidentes o los jefes de gobierno reiteramos e instamos a la pronta adopción de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y eso sale, y sale en la foto oficial y en los diarios, ese gran compromiso. Pero lo que uno ve ya en la implementación práctica de eso es todo lo contrario. Es todo lo contrario lo que está sucediendo. Y no hay una voluntad política real y efectiva de la mayoría de los estados de las Américas de avanzar en el reconocimiento o en la adopción definitiva de la Declaración Americana. Y resulta que ahora, como dicen los abogados, nos quieren colocar a nosotros la carga de la prueba, o sea, la víctima. Cuando el secretario general dice acá es que la declaración no está avanzando, es porque los pueblos indígenas no hemos sido flexibles en las posiciones para lograr un instrumento. Pero bueno, aquí yo creo que también hay que abrir un debate profundo hasta dónde sería viable o sería importante para nosotros como pueblo lograr una declaración americana que no incorpore las aspiraciones fundamentales que tenemos hoy como pueblos indígenas para garantizar nuestra pervivencia cultural, la defensa del territorio y el ejercicio de la autonomía, de la autodeterminación y el autogobierno como reivindicaciones fundamentales. Y en ese sentido, ¿qué sentido tendría de adoptar una declaración americana que no incorpore por lo menos lo que ya se ha logrado en la declaración de la ONU, por decir algo? O que no incorpore los avances que ya hay en la jurisprudencia que ha emitido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo en las decisiones de la misma Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese sentido, también hay que señalar que en este momento hay 2 países miembros de la OEA que no están participando en la negociación, que han objetado el proceso por esto que yo les acabo de plantear, que son Estados Unidos y Canadá. Y creo que aquí tendríamos que hacer un llamado vehemente y muy fuerte a estos países, porque es que ya llevamos 5 o 6 reuniones de negociaciones sin la participación de Estados Unidos y Canadá. Y como uno de los criterios para adoptar estos instrumentos en la OEA es el consenso, pues al final estos 2 países objetarán el consenso y quedaremos frustrados. Pero ¿y cuáles han sido las razones que han esgrimido estos países? No están de acuerdo con que se tome como estándar mínimo la declaración de la ONU, porque obviamente estos países no la aprobaron. Pero bueno, si hoy esa declaración uno entiende que es el acuerdo de la humanidad, de lo mínimo que debe haber para los pueblos indígenas, ¿en dónde está por lo menos el compromiso ético y moral de los estados, por no decir que es jurídico en esto? Ahí tiene que haber una coherencia, y por eso es que yo digo que estas declaraciones se vuelven demagogia. Es decir, no se están plasmando en la realidad. De igual manera, consideramos, y lo hemos manifestado a lo largo de esta discusión, que esta declaración debe incorporar también unas realidades específicas que hoy tienen los pueblos indígenas de las Américas, que no son iguales a la realidad de los pueblos indígenas en el mundo. Pero bueno, si no hemos logrado ni siquiera todavía ponernos de acuerdo en una declaración que incorpore lo que ya está aprobado en la declaración de la ONU, será mucho más complejo avanzar en eso. Ahora, se dice que hay una voluntad de apoyo económico de los estados para avanzar en esta declaración, pero eso no es cierto tampoco. Porque hasta donde yo tengo entendido, las últimas reuniones han sido posibles por apoyo de países europeos. Caso de España con la cooperación española, la cooperación alemana, Noruega. Y la última reunión que se va a realizar, o la próxima reunión que se va a realizar la próxima semana, está totalmente restringida en tiempo y en participación porque no hay presupuesto. ¿Eso qué indica? No hay una voluntad política y real. Hermanos, yo aquí sí quiero plantear con mucha claridad y con mucha vehemencia que de esta cumbre tiene que salir un pronunciamiento muy fuerte y concreto sobre esto. O va la declaración o no sigamos hablando de la declaración, y ya sabemos que no hay la voluntad de los estados para esto, porque esto es una estrategia también para obligarnos a levantarnos a nosotros y decir que somos nosotros los que estamos obstaculizando
lograr estos derechos. Es un poco lo que yo le entendía al señor secretario general en lo que planteó esta mañana, con el debido respeto lo digo. Entonces, o tendríamos que repensar las estrategias de diálogo, de negociación también. Creo que vale la pena también plantear eso, porque miren, hoy no hemos podido avanzar. Se hizo en un momento una clasificación de los artículos y se dijo, vamos a ir de los más fáciles a los más complejos. Y yo creo que llevamos como 3 reuniones en lo más fácil y no hemos logrado acuerdo ahora cuando lleguemos a los más complejos. Y siempre lo que uno ha visto es que se quiere bajar el estándar ya logrado en la Declaración de la ONU, por ejemplo. Y ahora, ya la situación de retroceso de los países no es solo de Estados Unidos, Canadá o Colombia, que también ha objetado algunos artículos. Hoy ya la posición de países como Brasil, como Argentina, como Chile, entre otros, ya también echaron para atrás muchos aspectos. Y eso se está mirando ya en las posiciones que se están dando y en las presiones de tipo político y económico que hay, por ejemplo, ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. De tal manera que la situación actual de esa declaración de 38 artículos que han venido negociándose es que hoy, a la realidad de hoy, tenemos 9 artículos consensuados, en donde cuando se dice consensuado es que están de acuerdo pues los países, todos los países que participan en la negociación, porque también hay que decir que en esta negociación a lo largo del proceso ha habido una ausencia total de los países del Caribe, 1 o 2 países del Caribe, pero no le preocupa cuando esto vaya a la Asamblea General y estos países digan que no participaron, ¿qué pasa? Algunos porque no tienen indígenas, algunos porque dicen que no lo reconocen, como se ha dicho acá. Entonces, de 38 artículos y después de 14 años tenemos esa realidad, 9 artículos consensuados. Y ese término consensuado tiene que ver que ahí participaba Estados Unidos y Canadá y estuvieron de acuerdo. Porque después de la reunión de Bolivia, que se retiró Estados Unidos, y luego en otra reunión que se dio en Washington en el 2008, que se retiró Canadá, entonces ya se llaman artículos aprobados. Y en ese sentido tenemos 12 artículos aprobados. Pero no sabemos hasta qué punto esos artículos aprobados luego van a ser objetados en aras del consenso. Y bueno, hay 9 artículos, perdón, sí, aquí no, esto fue una clasificación que nosotros hicimos, pero me quiero referir a 9 artículos que son el núcleo duro de la negociación, que no han sido aprobados. ¿Y cuáles son los temas que tocan estos artículos, hermanos? Que yo creo que eso es lo que tenemos que reflexionar. Muy rápidamente, porque ya el tiempo se acorta. Los derechos, los artículos que tienen que ver con los derechos de libre determinación y autogobierno. Lo que tiene que ver con tierra, territorios y recursos naturales. Lo que tiene que ver con consentimiento previo, libre e informado. Lo que tiene que ver con propiedad intelectual y con militarización de los territorios indígenas. Ese es el núcleo grueso o duro de la negociación que todavía no hemos tocado. No sé si en esta sesión se vayan a tocar. Y ahí uno le preocupa que los estados ya ni siquiera les da urticaria cuando se habla de territorio. No podemos hablar de territorio, hay que hablar de tierra o en estos términos cuando ya eso está reconocido, por ejemplo, en la Declaración de la ONU. Entonces, en ese marco, esa es la realidad que tenemos frente a la Declaración Americana, que de aquí yo pienso que se debe pensar en un posicionamiento muy concreto frente a esto. Yo no sé qué estrategias haya que utilizar, yo lo dejo planteado para que lo analicemos. Rápidamente, con respecto al sistema interamericano de derechos humanos, que es el otro tema de relación de los pueblos indígenas con la OEA, toco 3 aspectos fundamentales. 1, el conflicto que hay entre los intereses del desarrollo económico y la protección de los derechos humanos, que yo explicaba anteriormente como tal, y entonces yo considero que como está estructurada la OEA, que los órganos de derechos humanos son definidos por los órganos políticos, obviamente que estas decisiones cada día van a estar más condicionadas por los intereses políticos que se están dando.
Por eso hoy uno mira con preocupación cómo cuando acudimos al sistema de la OEA ya la Comisión Interamericana no está adoptando las medidas cautelares y provisionales como antes o las está levantando sin una información suficiente y obedeciendo más a los intereses de los estados. En ese sentido, también es importante señalar que debe haber como una independencia de estos órganos, del sistema interamericano, tanto en su nominación como en su accionar y también en su estructura económica. Ahí también vale señalar la implementación o la voluntad de implementación de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a casos específicos de pueblos indígenas. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Sarayaco en Ecuador, que creo que se va a tocar acá, el mismo caso de Belomonte, el caso de los UBA en Colombia. Y en el caso, también mirar, cuando se adopta una medida cautelar o provisional a un pueblo indígena, ¿cómo estamos entendiendo la protección de los pueblos indígenas? El concepto de protección colectiva. Porque entonces lo que está pasando hoy es que la respuesta del Estado para la protección es más militarización y eso nos coloca más en riesgo. Entonces, aquí también tendríamos que pensar que cómo logramos que las medidas para los pueblos indígenas sean efectivas y se constituyan una herramienta de protección de derechos y prevención frente a sus vulneraciones. Y por último, referirme brevemente a lo que son las CLIAS, que es el otro aspecto que se ha venido tocando, ya los conferencistas anteriores lo tocaron, pero bueno, aquí hay que partir que como se ha dicho, en el marco de las cumbres de los líderes indígenas y los procesos que se han venido desarrollando, lo que a uno le preocupa es que los pocos párrafos, un párrafo de 200 párrafos que pueda tener la declaración, queda un párrafo, en el último quedó el párrafo 86, pero ¿quién le hace seguimiento e incidencia para que eso se cumpla? Creo que es otro tema que tenemos que mirarlo. Una manera que se había pensado en la última cumbre y en las reuniones subregionales que han precedido esta cumbre es pensar en un mecanismo en lograr una mayor participación de los pueblos indígenas en los escenarios de toma de decisiones de la OEA. Se está hablando de un foro, se está hablando de una organización podríamos decir, yo creo que Clemen va a hablar más de eso, o sea, de todas las Américas, pero con una autonomía propia. El otro aspecto es que no nos sigan catalogando como actores sociales, porque nosotros somos gobiernos. Dentro de los estados también hay que decirlo, no estamos aquí diciendo que somos independientes, eso también hay que dejarlo claro. Pero también se ha hablado de un comité planificador, pero si este comité planificador no se dota de las herramientas para que pueda funcionar, eso tampoco puede avanzar. Entonces, ¿a través de qué mecanismo, a través de qué instancia de la OEA vamos a poder propiciar de que se dé un seguimiento efectivo a un plan de acción que pueda surgir, por ejemplo, de esta cumbre? Porque si uno revisa los planes que han salido de cada cumbre, sería bueno mirar qué tanto se ha cumplido eso. ¿Con quién tenemos que interlocutar en la OEA? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de la Secretaría de Cumbre? ¿Es de la Secretaría General? ¿Es de los estados? ¿O es del estado sede de cada cumbre? Para que esto sea una realidad, o si no, aquí también estas declaraciones que nosotros hacemos se quedan en buenas intenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Jaime. Ahora le damos la palabra al compañero Clement Chartier del Consejo Nacional Métis de Canadá, quien nos va a hablar sobre los escenarios de interlocución política entre los pueblos indígenas y la OEA. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Mi nombre es Clement Chartier, presidente de la Nación Métis en Canadá. Saludos de mi pueblo. Hemos oído hablar
de declaraciones claras de los oradores anteriores y de nuestra propia experiencia. Sabemos que son los pueblos indígenas mismos son los que van a defender y promover nuestros propios intereses. También sabemos de la experiencia pasada, esta es la cuarta cumbre de pueblos indígenas y como dijo Jaime, se requiere un seguimiento. Me complace decir, para aquellos que no me conocen, yo fui presidente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas del 94 al 97. Y en ese momento teníamos CORPI en Centroamérica, CISA en Sudamérica y en Norteamérica. Y tuvimos reuniones y tomamos posturas políticas y considero que pudimos ser muy efectivos en ese momento, no tanto dentro de la OEA, porque no participamos en la OEA. Trabajamos más bien a nivel de Naciones Unidas, a nivel internacional. Pero todos sabemos que somos naciones, pueblos, como lo dijo Jaime. Algunos de nosotros tenemos nuestros propios gobiernos o gobiernos emergentes. Sabemos de debates anteriores en Washington con algunos de nosotros que estuvimos allí en un taller hace 2 años, en junio, que debemos tener nuestro propio espacio dentro de la Organización de Estados Americanos. Y en las 2 últimas cumbres de las Américas se ha hecho una recomendación al respecto al establecimiento de nuestro propio espacio dentro de la OEA. Lo que he visto es que nos comprometemos más y trabajamos más en los foros de Naciones Unidas, sistemas de Naciones Unidas y no tanto en la OEA misma. Como lo sabemos, los países de las Américas que representan la OEA nos afectan diariamente y es importante poder debatir en esta reunión y salir de aquí con una determinación más clara de trabajar conjuntamente para garantizar que nuestras voces se escuchen dentro de las Américas. Y es importante tener un plan, como ya se ha dicho, y una acción colaborativa y un lobby continuado, no solamente lobbies en periodos de 3 años, antes eran de 4 y 4 años, ahora es de 3 años a 3 años. No podemos simplemente reunirnos y hablar de esto en ese momento específico, sino seguir avanzando. Varios de nosotros hemos hablado sobre la posibilidad de avanzar de forma colectiva, de tomar un enfoque más planeado, mejor planificado. Como dijo el jefe regional Morris, el Consejo Nacional ha estado trabajando con la Asamblea de Primeras Naciones en los últimos 3 años. Y con el jefe Shonath Leo ha trabajado para ver cómo podemos avanzar en esta área. Con su liderazgo se ha comprometido en el trabajo colectivo para que esto suceda. Dijimos anteriormente, dentro de la OEA, tenemos espacio para los jóvenes, para trabajadores, para el sector privado, sindicatos y también para la sociedad civil. Y desafortunadamente, el principal factor o el principal esfuerzo que dedica la OEA, no digo que sea algo erróneo, pero sí es un enfoque no muy claro que se nos trate de incluir dentro de la sociedad civil. Hace 2 años, todos nosotros, los que estuvimos en Washington, dijimos, no somos sociedad civil, somos naciones, somos pueblos y somos gobiernos y rechazamos unirnos como parte de la sociedad civil y debemos tener nuestro propio espacio. Espero entonces que lo que resulte de esta reunión de hoy no es que tengamos simplemente otra recomendación con la que hemos tenido en el pasado, ni siquiera recomendación a la OEA, sino tal vez recomendación a nosotros mismos. Pero sería bueno también dirigirnos a la OEA. En la reunión del viernes de ministros de Relaciones Exteriores, nuestra delegación va a asistir y llevar ese mensaje. Espero que es importante decirles, requerimos nuestro propio espacio, nuestro respeto como pueblos, naciones, como pueblos originales de este continente. Y no queremos ir allí como sociedad civil. Y también otro factor importante que hemos olvidado. En los últimos 7 años he asistido a la Asamblea General de la OEA tratando de presentar este mensaje de las cumbres. Y en esas reuniones
una vez fui el único persona indígena allí. El año pasado en El Salvador había 3 participando, pero en general solamente hay como 4 personas indígenas en estas reuniones donde se toman las decisiones. La Asamblea General se reúne cada año. Este año, en junio, se reúnen en Bolivia. Y debemos tratar de garantizar que una delegación mayor vaya a Bolivia a hacer presión sobre estos puntos, porque las decisiones no se podrán hacer el viernes, porque se puede escuchar una recomendación, van a decir, bueno, gracias, como lo han hecho en años anteriores, pero debemos tener presencia en junio, porque al menos hay 2 meses para poder estudiar este punto y hacer un poco de presión para que se tome una decisión a nuestro favor. También sería posible, y escuché que habrá una reunión tal vez con Evo Morales, creo que mañana o el siguiente día, y si se toma una decisión, tal vez nuestros representantes aquí podrán hacer un lobby Evo Morales para que a través del ministro de Relaciones Exteriores de Choquehuanca presente una propuesta y reciba apoyo de los otros, por lo menos empezar a hacer un poco de presión sobre este tema, y es un paso concreto que podemos tomar. Otro punto que discutimos dentro de la OEA misma, hay diferentes divisiones, algunas personas trabajan con nosotros en la cumbre, la secretaría, no sé qué otros departamentos participan, pero la propuesta se presentó hace un par de años de que dentro de la OEA una parte de los empleados se reorganice en una secretaría que maneje la parte de temas de pueblos indígenas. No que nos digan qué hacer, sino que haya una interfaz entre la OEA y nosotros para hacer un seguimiento que mencionamos anteriormente, donde se hable de programas, servicios y donde se puede tener como una interfaz con nuestros líderes. Y esto lo propondré más adelante para que sepamos con quién hablar en la reunión de la Asamblea General de la OEA. Sería un mecanismo que espero podamos debatir y tener su respaldo. Esta es nuestra interacción con la OEA. Alguna organización colectiva, pero requerimos nuestro propio espacio y participar todos los años en la Asamblea General, no solamente cada 4 años o 3 años a las cumbres. E internamente, como ya se dijo, creo que hay que organizarse. Tenemos que organizarnos como pueblos, naciones, gobiernos, para que nuestras voces se escuchen, independiente de la OEA o de cualquier gobierno. Es nuestro propio y una organización permanente de pueblos indígenas. El nombre no es importante en este momento. Es reunirnos y podría ser similar a aquellos que son mayores como yo, al Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Nos reuníamos cada 3 años en una asamblea general y teníamos un ejecutivo con una oficina, la oficina en Ottawa, pero no importa dónde va a estar la oficina, una oficina donde se puede divulgar información, se puede hacer grupos de presión, lobbying, entre una reunión y otra. Y podíamos hacer algo similar, reunirnos cada 3 años, o si se encuentran recursos más rápidamente, las reuniones pueden coincidir con la Cumbre de las Américas. Es una decisión que todos tenemos que tomar. Y yo he estado trabajando con la Asamblea de las Primeras Naciones y con el presidente Amadeo García de El Salvador y con Hugo Tacuri de Perú, y estamos considerando la forma de que esto avance y esperamos tener un diálogo más amplio a medida que avanzamos. El jefe nacional y mi persona hablamos tratando de que los líderes indígenas se interesen y se reúnan en Perú en noviembre, en Cusco y en Tinta, en el aniversario de Tupac Amaru, donde se hizo un llamado por la liberación. Y el objetivo es seguir este camino. Hay interés y quisiéramos también debatir este punto con ustedes. No voy a entrar en más detalles sobre esto. Es simplemente una idea que queremos presentar. Y si queremos hacerlo de forma colectiva, ya en septiembre tuvo discusiones con el liderazgo de ONI, con Luis Vélez. Y si hay interés en los diferentes sitios donde está la Asamblea General, el Parlamento Cuna está interesado, en Nicaragua los indígenas están interesados, hay interés en todas partes. La gente está diciendo sí, requerimos nuestro propio espacio para los representantes de los pueblos, de las naciones y gobiernos. Mi propuesta es que
salgamos de aquí con una decisión concreta, que podamos avanzarla y que no esperemos 3 años más para volver a tratar estos temas. Y como jefe regional, Eric Morris dijo que la Asamblea de Primeras Naciones está preparada para trabajar con nosotros, tratando de que esto suceda. Y a veces no queremos que se nos vea como que estamos promoviendo ideas, pero como tenemos organizaciones en Canadá que sí tienen oficinas y capacidad, quisiéramos ayudar. No es hacer algo para ustedes, sino para todos, porque podemos tener todo el apoyo de nuestros hermanos y hermanas de Canadá y del resto de las Américas. Y esta era mi propuesta, mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, señor Clement, por sus aportes. Enseguida escuchamos al señor Ruiz Toro, quien es el responsable del tema de pueblos indígenas ante la OEA. Hola, buenas tardes con todos y todas. Expresar mis agradecimientos a LONIC por haber organizado esto y a mis colegas de la Secretaría de Cumbres que han trabajado muy intensamente en todos los detalles para permitir la presencia de nosotros acá, ¿no? Más que discursos, lo que yo quiero proponerles en la tarde de hoy es un poco la experiencia yo he sido un actor privilegiado en el sentido de que desde el 99 he sido el asesor jurídico del grupo de trabajo encargado de la negociación, en mi calidad de asesor jurídico del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. De manera que lo que yo quiero es simplemente tratar de permitirles a ustedes un poco reflexionar sobre qué cosas no están funcionando, sobre qué cosas están funcionando bien y cómo mejorar lo que no está funcionando. De partida, me parece muy justo las propuestas que han hecho las personas que me han precedido. Los dos conocen muy bien el sistema de la OEA y el sistema interamericano. No es mi intención hacer una crítica ni a las decisiones de la Corte, ni a las decisiones de la Comisión, ni a los países, ¿no? Pero quiero tratar de ser un poco crítico hacia digamos, el proceso como tal, ¿no? Ustedes hacen cálculos, el proyecto de declaración de la OEA nace en el año 96 de una asamblea general, toma varios años a la Comisión Interamericana en redactar este documento, y luego a partir del 1999, imagínense, desde 1999 hasta hoy en día, en una discusión que se ha prolongado. Ahora, si somos justos, en realidad habría que decir que los últimos 6 años es que se ha realizado un análisis del último texto. Pero me parece muy justo lo que los colegas decían sobre es un proceso lento, ¿no? Son 5 puntitos los que yo les quiero hacer reflexionar. Uno, en relación al seguimiento de la Declaración Americana. Yo veo muchas caras nuevas, no quiero repetir, pero me parece muy interesante contarles que en el 1997, cuando la Declaración de las Naciones Unidas se adopta, 2 meses más tarde, en el seno de la OEA, tuvimos una reunión de reflexión. Y no era una reunión para negociar, sino que tenemos una categoría de reuniones que nos permiten pensar, reflexionar sobre el futuro del proceso. Y en esa ocasión se hizo la pregunta siguiente, una pregunta existencial, digamos. ¿Quieren ustedes seguir trabajando con una declaración americana, ahora que tenemos una declaración de Naciones Unidas, o quieren ustedes continuar un camino nuevo, diferente? Una opción hubiese sido, por ejemplo, nosotros en la OEA tenemos ya, cuando tenemos instrumentos jurídicos, convenciones que han sido adoptadas en Naciones Unidas, tenemos seguimientos, podemos darle el seguimiento en el seno de la OEA. Entonces, y la pregunta se hizo y los representantes indígenas en su mayoría decidieron de dar continuidad a la declaración. Entonces, y ese es otro elemento interesante también. Hay que partir de la base que, y yo les voy a contar la historia, no estoy haciendo acá un juicio, simplemente la situación jurídica actual. Es interesante
tener el sombrero del jurista, no del diplomático, porque los estatutos de esta organización de estados independientes establecen básicamente la situación actual es que son miembros de la organización Estados Independientes del continente. Es por esa razón que los estados independientes de Europa o de Asia tienen la categoría de observadores y no tienen derecho a voto, salvo voz y con permiso. Cuando no se es una entidad gubernamental, la única manera de participar en el estado actual de los estatutos es pertenecer a la sociedad civil. Ahora, frente a esa situación, hemos creado una categoría muy sui generis, una categoría muy especial, para permitir la participación de los pueblos indígenas. Esta es un poco la memoria histórica, ¿no? Yo me acuerdo en 1999 venía quien podía, o sea, el que podía financiarse el viaje a Washington D.C. llegaba y entonces que había era una cuestión de financiamiento. Había muchos representantes indígenas de Canadá y de Estados Unidos, pero estaban más cerca. Y muchas veces los representantes indígenas de nuestros países, de Sudamérica, Mesoamérica, del Caribe, no venían. Entonces, en función de aquello, se creó un fondo de financiamiento. Y aquí tampoco no quiero interpretar las palabras del secretario general, pero hoy día en la mañana, cuando él se refería a la situación del financiamiento, estamos pasando una situación de crisis en la OEA. Entonces, cuando él alude y dice, mire, menos mal que tenemos financiamiento, es porque verdaderamente las reuniones hoy en día no existe financiamiento, digamos, del fondo regular. Tenemos que ir a buscar un financiamiento externo. Y en función de aquello, hemos sido muy privilegiados en este tema, porque como decía Jaime, hasta la reunión número 14, que se viene la semana próxima, tenemos financiamiento para poder hacer venir a una persona, representante indígena por país. Y luego se acaba. Y ahí sí, concuerdo completamente con Jaime, se acaba el dinero. Pero ahí yo les quiero tirar un poquito las orejas a ustedes. Y yo les quiero instar a ustedes, y lo hago con mucho respeto, muchos me conocen, es que hay necesidad en el grupo indígena, en los pueblos indígenas, de ir a buscar financiamiento para participar en las instancias de esta naturaleza. Nosotros hacemos lo que podemos. Yo me acuerdo haber ido a golpear las puertas a los países de Europa, a los países de la OEA, para crear este fondo. Y ¿sabe lo que nos decía? Me decía, bueno, Luis, a ver, ¿cuánto? Usted tuvo una reunión de 5 días, llevó a 25 representantes indígenas hasta Washington, D.C. Estamos hablando de $90,000. Ok, cuénteme, ¿cuántos artículos usted aprobaron? Yo digo, bueno, esto es un proceso político, se aprobaron 3, 4, 5. Y a la siguiente íbamos a golpear la puerta de nuevo y nos decía, bueno, a ver, ¿y usted ahora cuánto aprobaron? Bueno, esta vez no se aprobó nada. Bueno, aquí mi gobierno ya no me da más plata para comprender. Y en ese sentido hemos descubierto, por ejemplo, a nivel de la Secretaría General de la OEA, ha sido muy productivo en estos últimos años, y tampoco aquí no quiero hacer publicidad, pero ha sido muy productivo, tanto lo que hacemos en la Secretaría General a nivel de capacitación, como lo que hace la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, promoción y capacitación de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy en día, el departamento al cual yo trabajo, el Departamento de Derecho Internacional, tenemos 4 cursos que dan vuelta por el hemisferio. Y aprovecho de invitarles, ¿no? Son becas que damos, son 5 días con todo pagado. Desgraciadamente es para solamente representantes indígenas de habla hispana. El financiamiento es para no tenemos la capacidad financiera para hacer interpretación. De hecho, los brasileños tienen que hablar español y la gente de Belice también, los pobres, tienen que hablar español. Pero entonces, cuando uno ve eso desde un punto de vista externo, uno dice, wow. En mis reuniones de negociación nos vamos por 3 días hoy en día, porque solían ser de 5 días. Nos vamos por 3 días a Washington, D.C. o a un país sede que nos invita y bueno, y logramos 5 o 3 artículos. Pero cuando yo tomo mi maleta, me voy por 5 días y llevo mis expertos, que son indígenas y no indígenas, y los junto en un hotel en la ciudad por 5 días, verdaderamente pienso que estamos sembrando semillitas y ellos hacen réplicas y entonces hay que también analizar eso, hasta qué punto dar seguimiento. Y ahí también tengo un mensaje un poco es importante, son muy importantes los foros internacionales, es muy importante el derecho internacional, es mi pasión, pero al mismo tiempo hay que trabajar en la casa. Encuentro que muchas veces hay poco diálogo entre los representantes indígenas, y poco importa el país, nacionales, y sus gobiernos. Entonces llegan a Washington, D.C.,
y de repente se siente una especie de, wow, aquí hay algo que no debe... Entonces yo creo que yo les invito a tratar de asegurarse. Nosotros me acuerdo en los primeros, 10 años atrás había una resolución, en la misma resolución esta que apoyaba la Declaración Americana, que instaba a los países a hacer reuniones con sus representantes indígenas. Y de repente alguien la sacó y, bueno, desapareció. Pero me parece que es muy importante al nivel nacional tratar de buscar la complementariedad, ¿no? Entonces, y tratar a nivel nacional de darle seguimiento a la legislación interna. ¿Cómo se puede poner en práctica las leyes que se aplican en nuestro país? Luego, ¿cómo se puede poner en práctica la 169 y la Declaración de Naciones Unidas? Porque eso es muy lindo también. Alguna gente me dice, mira, nosotros en mi país, la Declaración de las Naciones Unidas ya está en la Constitución. Y lo digo con mucho respeto por los países que la adoptaron en la Constitución. Maravilla. Pero veamos, muéstreme ahora, ¿cómo la ponemos en práctica? Y ese también era un poco el mensaje de Insulza en la mañana de hoy. Tratemos de pasar al segundo, o sea, es muy loable que la pongamos en constituciones, pero ¿cómo la podemos poner en práctica? El tema de la representatividad, y esto lo digo también con afecto y con respeto. En el año 2010, ¿dónde está Andrea? Andrea Montilla, no está por acá, del Summit. Ahí está, mira, Andrea, que de hecho ella ha trabajado muy duro para que ustedes todos estén acá, así que yo creo que... ¿Por qué no le damos un aplauso a Andrea? Yo creo por respeto a... Bueno, con Andrea Montilla, 4 entidades de la OEA nos juntamos a organizar un evento. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Andrea Montilla de las Cumbres de las Américas con Martín, nosotros del Departamento de Derecho Internacional y otro Departamento de Relaciones Internacionales. Y la idea era traer a Washington, D.C., representantes indígenas para tratar de inserar la mejor participación, para que haya una reflexión en cómo podemos tratar de hacer para que los representantes indígenas puedan participar de una mejor manera, de una manera efectiva en una organización de estados independientes. Mire, primera pregunta, tratamos de ir por el mejor camino. Enviamos una primera carta, el evento era en el mes de junio, fue en el mes de junio. En el mes de enero enviamos una carta. Y es una lástima que no esté acá el señor de la COICA, porque él en su momento tuvo una participación al respecto. Enviamos una carta en el mes de enero, y esto lo digo con mucho respeto, pero espero que ustedes me comprendan esta cuestión. Y es una muy buena ilustración de la falta de representatividad. Y es una crítica que yo les hago. Enviamos una carta a las organizaciones nacionales más representativas por país. Y no es porque esté en Colombia, pero en Colombia nos sale muy fácil ubicarlo porque está muy bien organizado, pero en muchos otros países son microorganizaciones que no son nacionales, que son dentro de un territorio en particular y no tienen incidencia, y ese es el problema cuando llega la hora de ir a distribuir el financiamiento económico. Nosotros desgraciadamente no podemos llevar a todo el mundo, entonces a ese momento que se hace, tratamos de llevar al más representativo. Yo fui el autor del reglamento de este fondo indígena, de hecho, y la idea era evitar que los países participaran en la selección de los representantes indígenas que van a la OEA, evitar que nosotros en la Secretaría General participáramos en la selección, y de esa manera la intención nuestra, era un poco ideal, era que los representantes indígenas eligieran a una representación por país, Pero ¿qué sucede? Que nos llegaba a Washington, D.C., más de una, y algunas veces nos llegaban 15, no le estoy mintiendo, 15 nombres diferentes, no de organizaciones, sino que de personas. Entonces, para evitar que nosotros en la Secretaría General o que los diplomáticos decidieran, creamos un comité de selección. Y el comité de selección que existe todavía está compuesto de 4 representantes indígenas, uno por cada área geográfica, Centroamérica, Sudamérica, Caribe y Norteamérica, más el representante que es el presidente del grupo de trabajo, que en este año es el embajador de Bolivia ante la OEA, el embajador Pari, que generalmente, y de hecho el embajador en el tiempo que me ha tocado participa en mi oficina, pero más que nada los que deciden son los representantes indígenas, ¿no? Bueno, la pregunta que nosotros hacíamos en nuestra carta en el mes de enero a las organizaciones indígenas más grandes del país era, por favor, díganos cuál es la organización indígena más importante de su país. Y yo no les voy a mentir. Hicimos la pregunta en cada país a 5 a 7 organizaciones indígenas y en cada caso nos llegaban 5 a 7 respuestas diferentes. Entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, el fulano, como yo que estoy sentado allá en Washington, D.C., me dice, bueno, aquí en este país X
hay 5 organizaciones indígenas que son representativas. Bueno, hicimos el ejercicio, al final pudimos, y la idea era llevar a un representante indígena hombre y a una mujer, y a un joven, teníamos la capacidad financiera. Y fíjese que cuando al final de cuentas decidimos, se nos criticó porque no elegimos a la representación indígena más importante, ¿comprende? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces a nivel internacional hay organizaciones indígenas que son muy poderosas a nivel internacional, pero que no lo son a nivel nacional, o al contrario. Entonces es muy difícil, y ahí necesito la ayuda de ustedes, ¿no? De decirnos, miren, usted, OEA, entérense, en nuestro país existen tantas organizaciones indígenas. Ahora veo un montón de caras nuevas, y me parece muy bien. De hecho, la lista que ustedes, las personas que no se han registrado, les invito a registrarse ahí con mi colega de Cumbres, porque todas estas personas van a ser parte de nuestra base de datos. Tenemos una base de datos en la Secretaría General de más de 2.000 personas, no necesariamente organizaciones. Entonces, cada vez que organizamos eventos, estas personas reciben nuestras invitaciones. Entonces, ahora, el problema es que nos damos cuenta, y hoy día con justa razón alguien acá en Colombia me decía, pero eso parece un club, la gente que va, la semana próxima tenemos de hecho la 14ª reunión de negociación en Washington DC, entre el miércoles y el viernes, 3 días de negociación. Y precisamente como decía Jaime, fue una reunión de pocos días porque nos queda muy poco dinero, de hecho al culminar esa reunión se nos acaba el dinero. Y vamos a tener que buscar maneras efectivas de poder continuar dando seguimiento, porque la intención de este grupo de trabajo es el objetivo final de este grupo de trabajo es la adopción de una declaración. Ahora, cuando se acaba este grupo de trabajo, y esta es una preocupación que siempre yo he tenido en mente, y la hemos conversado en el pasado, es que si una vez que se acaba esto, se acaba el grupo de trabajo y se acaba la participación de los indígenas en el seno de la OEA. O sea, hoy en día, como les decía, desde el punto de vista legal, si no se es sociedad civil, no hay participación en la OEA. Entonces, me parece muy interesante la propuesta que nos trae nuestro amigo de Canadá, decir, bueno, tratemos de buscar cómo insertarnos en otros temas, porque hay temas que son muy variados en la Asamblea General, y con justa razón lo dice, en la Asamblea General no hay presencia de representantes indígenas, y va quien puede, va quien financieramente puede llegar. Entonces, a mí me parece es una preocupación que las dejo en sus manos, la cuestión de la representatividad. Y mi último punto es la cuestión de los espacios de discusión. Como les decía, desde el 2010 en el departamento estamos haciendo capacitaciones para líderes indígenas en materia de buen gobierno, sistema interamericano, participación política de mujeres indígenas y marco lógico para la elaboración de proyectos. Es decir, llevamos a expertos para que permitan a las comunidades ir a buscar financiamiento. No somos un banco de desarrollo, la OEA, pero lo que sí tratamos de dar es los instrumentos necesarios para que las personas puedan un poco desarrollar estas habilidades. Fíjese que en 3 años hemos logrado capacitar a más de 250 representantes indígenas, quienes a su vez, la única obligación que les pedimos a ellos es que una vez que ellos regresen a sus comunidades, hagan una réplica, hagan una actividad similar a la que nos organizamos nosotros con su propio financiamiento. Y ha resultado muy bien. Ha habido personas que han ido a buscar financiamiento, ex becarios han obtenido dinero de Naciones Unidas, de Europa, y han permitido poner en marcha actividades de desarrollo. Lo concreto, me parece, y con esto termino, me parece, todas estas reuniones son muy importantes, pero lo concreto que queda de esto, y ahí viene la cuestión del seguimiento que ustedes le deben hacer. O sea, ¿cómo yo, representante indígena, ahora cuando regrese a mi país, puedo, poner en práctica lo que se habló acá, ya sea a nivel de mi comunidad o a nivel nacional, y también tratando de establecer comunicaciones con las autoridades nacionales, ¿no? Y 2, que esto no se pierda, porque como lo decían acá, 3 años más va a ser la misma historia, no hay una memoria institucional. Y en ese sentido es algo que también me parece preocupante, es tratar de mantener, de evitar de depender, y es verdad, hasta el momento yo trabajo con otros grupos, trabajamos con afrodescendientes, trabajamos con personas con discapacidad, y no les voy a negar, no les voy a mentir que en esos grupos
la gente tiene el financiamiento y ha dependido menos con el paso del tiempo de la ayuda financiera que tenemos, que es muy poca como se pueden dar cuenta. Entonces, con esas palabras yo creo que es importante tratar de determinar en estos 2 días que tenemos, de pensar en estas ideas que les dejo en la mesa. Y la crítica es una crítica que es constructiva, porque he visto el proceso y espero que se las hago para poder mejorar lo que existe. Muchísimas gracias.